Buenas tardes. So I'd like to start my Voy a comenzar ahora mi tercera charla sobre scapular dolor pain. cervical y escapular. En primer lugar, This is a patient quiero mostrar acá un paciente con dolor de nuca on the left side. del lado izquierdo Lasting more than 1 year. que hace más de un año que lo tiene este dolor. Es una señora de 69 años She has to y que wake up se despierta early in the muy temprano en la mañana porque tiene severo dolor en la nuca. She visited me. Me vino a ver Her X-rays y las radiografías multi-level muestran degeneración a múltiples niveles X-rays en las placas C3, 4, C3, 4, 4, 5 y 5, 6, 6, 7 6, 7 and on the left side y del lado izquierdo se muestra a múltiples niveles de degeneración de las articulaciones facetarias. oblique views. Las vistas oblicuas Again, many muestran levels múltiples niveles degeneration. con degeneración. MRI, La resonancia even compression of spinal cord can be seen. se puede ver acá la compresión medular. How should we treat ¿Cómo deberíamos entonces tratar a esta señora? discussion about the La discusión acerca del origen del así llamado dolor inespecífico a nivel de cuello o región escapular es algo que no se suele hacer en las reuniones académicas de la columna. This 83 years old male patient Acá tenemos un paciente varón de 83 años que me vino a ver quejándose también del dolor a nivel de la nuca a nivel derecho. El dolor hacía más de 2 años que lo tenía y lateral view en la vista de perfil de la columna cervical no parece tan, so much degenerated. tan degenerado. How do we treat ¿Cómo trataríamos a este paciente que se queja del dolor cervical severo desde hace más de 2 años? case 3? Caso 3. 72 years Un old. señor de 72 años He's complaining que se queja de también dolor de nuca, a veces que se irradia head, hacia la cabeza side, a nivel del lado izquierdo. lateral view. La vista de perfil también muestra Level degeneration. degeneración a nivel de múltiples niveles discales. When we do clinical studies on neck and scapular pain, En los estudios clínicos sobre dolor escapular y cervical nos muestran ciertas dificultades, porque en esos estudios los pacientes no siempre describen claramente el lado doloroso, porque en realidad no saben en general cuál es el nombre anatómico del sitio. Cuando uno les pide que señalen con el dedo tal vez no especially llega a ese sitio, especialmente si se trata de la región escapular o interescapular. Yo mismo no puedo llegar a mi región interescapular si me lo dicen ahora. Y en realidad patients la experiencia es que los pacientes your back, lo que hacen es que le muestran a ustedes, para mostrarles dónde duele. ¿Le han tenido esa experiencia? En general, el paciente es una señora, no un señor. ¿Es lo que les pasa a ustedes esto también? I don't know why. No sé bien por qué hacen eso. And even when Inclusive cuando pueden llegar the site a physicians apuntar el sitio, los médicos be able to tal vez no pueden describir el sitio en forma correcta porque generally el dolor generalmente es indistinto donde
termina, dónde empieza, cuáles son los bordes de la región del dolor. ¿Le puedo pedir si alguien me puede decir el origen del dolor en cuello o región escapular? Uno debería ser el tejido miofacial. ¿Le puedo pedir que algún médico joven me diga qué otros dos lugares pueden ser origen de dolor inespecífico en cabeza, en el cuello, perdón, en la región escapular, que son conocidos? A ver. No. No. Un origen famoso de... Bueno. Dolor escapular, el ápice del pulmón. Sorry, my question is not so good. Not complicated. No es complicado, ¿eh? El origen del dolor en general se ha pensado que es por los discos intervertebrales, la articulación facetaria en otros casos. Y acá un artículo conocido acerca del dolor discogénico que lo reportó en 1959 Croward. El origen del dolor se determinó al inyectar el disco para una discografía. Y Croward describió que la hipermovilidad debida a la ruptura o degeneración del disco es el mecanismo patogénico del dolor discogénico. Hay muchos trabajos que apoyan la idea del disco como lugar de origen del dolor. Basado en nuestros hallazgos, basaron en esos hallazgos, ellos concluyeron que el dolor se aliviaba con cirugía de fusión de intervertebral anterior. Pero yo soy un poco escéptico respecto a ese dolor discogénico. En primer lugar, en el artículo escrito por Croward, la cantidad de materiales, sustancias inyectadas y frecuencias de la producción del dolor no se describieron en detalle. En segundo lugar, el alivio del dolor a través de una fusión intervertebral no necesariamente prueba que el disco era el origen del dolor. En tercer lugar, la degeneración discal ocurre en todas las personas y en todos los discos. Este es un disco cervical que se obtuvo de una pieza post-mortem de una mujer de 23 años. El disco está casi intacto. Sin embargo, los discos cervicales habitualmente degeneran a fines de la década de los 20 años. El desgarro horizontal que vemos en el disco cervical es mayor de 2/3 del diámetro antero-posterior del disco. Eso se vio en 97% de los exámenes de autopsia. El desgarro vertical que se extiende hasta el platillo vertebral cartilaginoso se observó en alrededor de un casi 50%. Fragmentos reflejados del platillo cervical o los fragmentos flotantes en el espacio discal se observaron en 33%. Este fragmento, acá, estos fragmentos, se vuelven luego hernias discales. Este es el fragmento reflejado de la placa cartilaginosa flotando en el espacio discal, que después van al aspecto posterior y se transforman en una hernia de disco. Acá vemos radiografías que se ven en forma habitual en la práctica diaria y que muestran una degeneración discal a múltiples niveles, pero asintomática en casos de espondilolistesis posterior. Si hubiera dolor
de tipo discogénico, uno tendría que sufrir de dolor mucho más frecuentemente en nuestra vida si esto diera dolor. Ahora, el dolor de origen de la articulación facetaria lo reportó Bothuk en 1988. El origen en ese caso lo determinó por inducción o alivio del dolor a través de una inyección en la articulación facetaria. Ellos inyectaron 1.5 a 2 mililitros de una mezcla de un anestésico local y un corticoide intraarticular. Sin embargo, el volumen de una faceta articular habitualmente es menor a 1 mililitro. En realidad, en mi experiencia, habitualmente tiene en general 0.2 a 0.3 mililitros. En el 1986 estudié y comuniqué un bloqueo de la faceta articular para dolor cervical. En mi estudio inyecté también más de 1 mililitro de la sustancia de contraste, el anestésico local y un corticoide dentro de la articulación. Ahora, durante el estudio, yo noté que el dolor en el cuello o en la región escapular se inducía cuando se inyectaba el contraste y cuando ocurría una distensión capsular. Por otro lado, el dolor a su vez se aliviaba cuando uno aspiraba ese contraste y había una disminución del tamaño o achicamiento de la cápsula. El doctor Fukui también notó que el dolor generalmente ocurre cuando hay distensión capsular. Pero yo acá también soy escéptico acerca de cuál es el origen del dolor en la articulación facetaria. En primer lugar, en los estudios previos y también en el mío, la cantidad de la sustancia inyectada para inducir o aliviar el dolor era demasiada. Y además, ¿por qué el dolor ocurre cuando hay distensión capsular y después desaparece en el momento en que esa cápsula disminuye de tamaño? En tercer lugar, la degeneración de la articulación facetaria ocurre en todas las personas y en todas las articulaciones. Acá nuevamente radiografías que se ven habitualmente en la práctica diaria y que muestran nuevamente una degeneración que afecta a múltiples niveles de las facetas articulares, pero que es asintomática. Ahora, si ese dolor estuviera presente, uno tendría que sufrir el dolor en forma mucho más frecuente en nuestra vida. Se sabe que el dolor unilateral, cervical o escapular, así como el dolor que irradia al brazo y los dedos, son síntomas comunes en la radiculopatía cervical. El dolor cervical o escapular en la radiculopatía cervical habitualmente precede a otros síntomas radiculares como el dolor en el brazo y las parestesias en los dedos. Considerando el intervalo que hay entre el comienzo del dolor cervical o escapular y los síntomas radiculares, Cloward y McNabb describieron respectivamente que el dolor no es causado por compresión radicular, sino por otros mecanismos, tales como inestabilidad debida a degeneración discal o a la osteoartritis de las articulaciones facetarias. Cuando el dolor se origina de un disco o de una articulación, no será aliviado por la cirugía que simplemente descomprima la raíz sin la existencia de fusión. Pero por otro lado, cuando el dolor en cambio se origina de una compresión radicular, puede percibirse en un sitio en referencia a dicha raíz.
El propósito de mi estudio fue determinar si el dolor cervical y escapular en los pacientes con radiculopatía se origina de la raíz y si el sitio percibido del dolor es útil para poder diagnosticar cuál es la raíz o el nivel de raíz involucrado. Este estudio se hizo en forma prospectiva y los materiales fueron de tipo consecutivo en 50 pacientes con radiculopatía cervical. En todos los pacientes se hizo una descompresión unilateral en solo un nivel a través de una foraminotomía posterior y los síntomas del brazo y los dedos mejoraron después de la cirugía. La duración de los síntomas a nivel de brazo o de los dedos tienen un promedio de 7 meses y las raíces nerviosas involucradas fueron C5 en 9 casos, C6 en 14, C7 en 14 y C8 en 13 casos. Para poder localizar los sitios de dolor, se dividió a las regiones cervical y escapular en 5 subregiones: nucal, supraescapular, interescapular y escapular, y en la región del ángulo escapular superior. Hubo un total de 61 sitios dolorosos pre-cirugía. 27 pacientes no tuvieron ningún problema de dolor un mes post cirugía. Los otros 23 pacientes restantes tuvieron dolor en 24 subregiones en total. 29%, o sea, 7 de los sitios eran los mismos que en forma previa a la cirugía, y el otro 71%, o sea 17, eran sitios nuevos. Todos menos uno de los sitios eran las regiones nucal y supraescapular, a pesar de que se hizo descompresión radicular en varios niveles. La prevalencia de la nueva presencia de dolor que ocurría en estas regiones en particular resultó estadísticamente significativa. En 46, o sea, 92% de los pacientes, el dolor preoperatorio cervical o escapular se eliminó o disminuyó dentro del mes postcirugía. Los resultados sobre las relaciones entre los sitios del dolor y las raíces involucradas se muestran en esta diapositiva. Hubo algunas relaciones que fueron significativas estadísticamente entre los sitios dolorosos y las raíces involucradas. El dolor en la región supraescapular indicó radiculopatía a nivel de C5 o C6. Lo mismo corrió para las relaciones entre el dolor en la región interescapular y la radiculopatía en C7 o C8, y así como también entre el dolor en la región escapular y la radiculopatía en C8. Acá los aspectos del origen del dolor o de la raíz nerviosa son unilaterales y raros a nivel medio. Otro aspecto es la reaparición o el aumento del dolor cuando se hizo el test de compresión de Sperling. Hace unos años, NAS publicó una guía clínica basada en la evidencia para el diagnóstico y el tratamiento de la radiculopatía cervical. En su guía evaluaron también mi trabajo como el estudio que proveía evidencia al nivel 1. Y fue el único estudio con evidencia a nivel 1 en el capítulo del diagnóstico de radiculopatía cervical. ¿Por qué el dolor cervical o escapular ocurre en el momento que ocurre la distensión capsular y después desaparece en el momento en que disminuye el tamaño de la cápsula? La razón probablemente esté relacionada con la raíz nerviosa que se encuentra muy cerca de la parte anterior de la cápsula de la articulación facetaria. Volvamos entonces a la paciente de 69 años que mencionamos.
multi-level degeneration. con degeneración a niveles múltiplos en las radiografías. Again, on oblique views. Vistas oblicuas And MRI can y la RM que muestra la compresión medular. I asked Yo le dije a la paciente que cambie su almohada por una almohada más alta, porque estaba usando una almohada muy bajita. after changing the Y después de cambiar de almohada, el dolor quickly disappeared. desapareció rápidamente. This patient Esta is paciente with a sister. es mi hermana mayor She living y in vive a city far en una from ciudad bastante lejana a donde vivo yo. Y esta es la carta que ella me mandó. my neck pain disappeared. Me desapareció el dolor cervical. The kind of Habiendo cambiado la almohada, también cambió mi vida. when a patient Cuando un paciente se queja de dolor cervical, especialmente si lo tienen durante la noche o muy temprano en la mañana, pídanle a la paciente, pregúntenle cómo es de alta la almohada que usan. Si cambian a una almohada más alta, es posible que el dolor desaparezca. this 83 Acá en el caso del hombre de 83 años, not so much degenerative no tanta degeneración on the right side neck pain. del dolor, tenía dolor cervical derecho y en la vista oblicua. Do you see? ¿Ven? Yeah. Sí, sí, sí. Foraminal stenosis Estenosis foraminal C3, C4 en el lado doloroso. MRI shows La RM muestra hypertrophy. hipertrofia de la articulación facetaria derecha, sí que es el lado sintomático. Big facet joint. Acá una articulación facetaria grande a derecha. I did the posterior foraminoplasty Hice una foraminotomía posterior para radiculopatía C4 y desapareció el dolor. Please note that big Noten, por favor, facet joint. cómo es de grande la articulación. Acá un señor de 72 años que tenía dolor nucal del lado izquierdo Degeneration. con degeneración a múltiples niveles. How should we treat? ¿Cómo deberíamos tratarlo? Please look at the Por favor, miren las articulaciones facetarias a nivel de C3, C4. again Acá nuevamente estenosis foraminal, symptomatic side. el lado sintomático Hypertrophy con hipertrofia en la ubicación anterior on the symptomatic side. del lado sintomático. CT after myelography. La TC posmielografía Big facet. también nos muestra articulaciones grandes. I did posterior foraminotomy. Hice una foraminotomía posterior para una radiculopatía C4 del lado izquierdo. Desapareció el dolor. This is the relationship Y acá la relación entre los sitios dolorosos y las raíces involucradas. at this site. Quiero agregar a este sitio que es peculiar y es característico para C4 cuando hay radiculopatía. Acá nuevamente, la reaparición o aumento del dolor cuando uno hace el test de compresión de Spotling, que es un aspecto específico Compression test specific. evidenciado con este test en C4, específico de C4. Thank you very much. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Tanaka. Una pregunta por el tiempo, si puede ser. Yo quería hacerle, profesor, yo quería hacer una pregunta, que nos cuente cómo es la foraminotomía posterior, cuál es la técnica, si la hace en forma convencional o por vía endoscópica, no sé. Wait a moment. Wait a moment. I will show you the final
les voy a mostrar eso en la charla final. Por favor, espere con su pregunta, porque en la última charla de la tarde, de la nochecita, vamos a responder esa pregunta. Pero gracias por su pregunta igual. Con los casos del doctor Monayer y moderador el doctor Pablo Ricci. Le pedimos por favor al doctor, Canteroles, mesa 1, mesa 4, doctor Volpe, mesa 2, doctor D'Annunzio, doctor Videla Cova, la mesa 5, el doctor Escalión, la mesa 6 y el doctor Osvaldo Romano, la mesa 3, por favor. Hola, ahora sí. Lo que le pido, hay bastante gente allá por atrás y a esta hora empieza a estar medio cansado, empieza a estar medio vacío el salón, así que por favor, ¿por qué no se vienen para acá adelante? Hay mesas vacías, acá en la mesa 3 me está faltando, no sé quién va de panelista, pero les pido por favor, si pueden venirse para acá adelante. Dale, no me hagan que los nombres, no me hagan que los nombres. Después se quejan Alejandro Steverling, Carlos Legarreta, Vanina, vamos. Sí, Carlos Carrasco. Ah, no, vos tenés que trabajar, quédate allá. Andrés Chaín, te descubrí. Piedra Libre, Andrés Chaín y Guillermo Cal. Dele, vénganse para acá adelante. Por favor. Por favor, acá está Eduardo Segal, acá miren lo que es esta mesa, Eduardo Segal, Pablo Marino. ¿Qué? ¿Tiene? ¿Esa mesa tiene afano? Dice, no creas, está bien, está linda. Dele, ahí está, Joaquín, ahí está, te descubrí, acá, venite acá a las 6. Ahí está, bueno, ahí está un poco mejor. Bueno, ahora ya que está un poco más armado y podemos dar entonces, venimos medio mal de tiempo, pero vamos a ver cómo viene transcurriendo y vamos a ver los casos. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Los casos son del doctor Balaco, que él no pudo venir sobre el mismo día, pero mandó los casos, así que pueden criticar tranquilamente. Jugador de rugby, 26 años, cérvico-braquialgia derecha de 2 años de evolución, que se irradia hacia la región interescapular, tratamientos varios, antiinflamatorios, fisioterapia, bloqueos, se presenta con debilidad muscular, hipotrofia muscular, con una escala visual de 7/10 y dolor de cuello en la escala del 40%. Estas son las radiografías, el perfil estático y dinámico. No, bueno, lo vamos a pasar un poquito más rápido, no se ve ninguna. Por ahí llama la atención, para la edad, los signos de artrosis en la columna cervical baja, que eso es bastante frecuente en los rugbyistas. Y esta es la resonancia magnética. Así que bueno, vamos a comenzar con la opinión de las mesas. Sí, ¿alguien le quiere pedir algún estudio más? ¿Querés repetir algún estudio? ¿Hacer algunas preguntas sobre el cuadro clínico? ¿De alguna mesa 5? ¿Quién es el panelista de mesa 5? Nico, ¿vos le pedirías algún estudio más? A mí me gusta pedir tomografía. Para una columna cervical, me parece que siempre hay que pedir tomografía por la posibilidad de ver mejor la faceta, los detalles óseos y sobre todo el ligamento posterior. No hay, tomografía no hay. Sí, tengo un corte axial. ¿Sí? Por ahí interesante, yo también opino porque antes de ayer lo vi el caso. Por ahí interesante. Daniel, en la mesa axial, la hernia de disco, la forma impresiona como calcificada. Sí. Ahí está. Ahí está. Por ahí explica también la falta de respuesta a los tratamientos. Bueno, hasta acá está bastante bien estudiado. ¿Qué diagnóstico darían en la mesa de Greco? No sé quién es el panelista de esa mesa 2.
Bueno, tiene una hernia de disco intraforaminal, derecha, 5, 6, y otra hernia 6, 7, más pequeña, también intraforaminal, derecha. Bueno, hasta acá tenemos el diagnóstico, entonces sería una doble discopatía y una hernia de disco C5, C6, C6, C7. Le damos 5 minutos o 3 minutos para que discutan en cada mesa y después me comentan los resultados. ¿Sí? Veo en la mesa 6 están bastante callados ya. Ya se nota que han llegado a alguna conclusión. El panelista es el doctor Scaglione. Entonces, doctor Scaglione, ¿cuál es la conclusión? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué propone de tratamiento la mesa? Bueno, como decía José Luis, como el caso es de Balaco, lo podemos criticar duramente, pero no, el tema es que no nos dijo mucho de la clínica. La clínica, más que una cervicobraquialgia. La clínica es braquialgia, no tiene ningún síndrome. Pero bueno, si ladra, obviamente tiene que ser esos discos que se ven ahí, C5, C6, C6, C7, están predominantemente hacia el lado derecho, tiene aspecto de duro, es decir, tienen aspectos de calcificado, es decir, que no van a ser discos simples de extraer, de manera tal de que, bueno, ahí se puede discutir la gente que tenga bastante experiencia en hacerlo por la vía que lo pueda sacar. Habitualmente se lo puede sacar bien por adelante, se come bien el ligamento, hay que comerlo bien al ligamento, tener bien e irse, digamos, y correrse bien hacia el lado derecho, como para que lógicamente pueda la raíz quedar bien liberada. Y después se le puede poner, digamos, 2 cajas autosustentables, como para que le den lordosis, como para que abran el foramen, y obviamente de esa manera uno ver. Quedaría la duda, que es lo que dice Carlito, ¿qué pasa con el disco de arriba? Si después eso no hace alguna subsidencia o si no hace algún tipo de lesión, porque es una persona que ya tiene ahí una lesión. Pero bueno, por ahora vamos opinando eso. ¿Y le operarían los 2 discos? Sí, claro. ¿Y le harían función en los 2 discos? Sí. Mesa 5, Nicolás. Vamos a ir descendiendo, 6, 5, 4. Nosotros, por unanimidad, optamos por tratamiento quirúrgico, vía anterior de los 2 niveles, después está en discusión, pero con mayoría caja autosustentable para los 2 niveles, después también está la opción caja placa, bueno, injerto autólogo, la discusión de siempre, pero sí por unanimidad, tratamiento quirúrgico, ACDF de los 2 niveles. Lo mismo. Mesa 4. Andrés, o no sé quién está de panelista en esa mesa. Pensamos que hay que resolverlo por vía anterior, caja y placa, si es un rugbyista. Si es un top 12, habría que explicarle que eventualmente puede que deje de jugar o no lo vuelvan a dejar jugar, teniendo ya una artrodesis cervical. Por eso se plantea la posibilidad de... No tenemos experiencia, pero eventualmente hacer la técnica de keyhole, en la cual se abstendría de hacer la artrodesis, pero con calcificación lo vemos un poco más complicado. En la mesa ninguno tiene experiencia con esa técnica, así que lo que haríamos sería vía anterior, caja y placa. ¿Y caja y placa? Sí. ¿Ustedes caja y placa? ¿Les gusta más la caja y placa que las cajas autosustentables? Básicamente por el tipo de paciente, que es un deportista que va, hay que darle muy buena firmeza al constructo, así que yo preferiría adicionarle una placa. Caja y placa, perfecto. Guillermo, ¿querés agregar algo? Sí, yo en realidad creo que se puede hacer una técnica posterior, digamos, y hacer una foraminotomía y liberar el nervio. Yo tengo 2 pacientes operados, pero con hernia de disco blanda, no duro. La verdad que no tengo experiencia, pero me parece que el paciente no tiene una inestabilidad en las radiografías dinámicas y es deportista, tiene algo foraminal. La verdad que me parece que sería mejor que lo opere alguno que pueda hacer esa técnica y no hacer una fusión anterior. Fusión anterior, en definitiva, igual hasta ahora va ganando la fusión anterior. ¿Los teofitos cómo los sacan? ¿Con drill, con Kerrison? Con Kerrison. Mesa 3, seguimos por la misma línea. Vía anterior, placa autosustentable con injerto de cresta ilíaca autólogo.
Caja autosustentable también. En los dos niveles, liberación de foramen, resección del tip del osteopista del onciforme, y lo devolveríamos al rugby ni bien consolide. Bueno, ahí venía la pregunta de la mesa 3, que veo que además especialistas en deporte, que justo se tocó el tema. ¿Hasta cuántos niveles ustedes lo dejan volver a jugar al rugby particularmente? Hay un viejo artículo del fútbol americano que... Return to play after a cervical spine injury. Sí. Pero hay uno nuevo que es el de Vaccaro, que lo actualizó. El viejo es el de Torque y él lo actualiza en relación al fútbol americano. Exacto. Hasta 2 niveles contraindicación relativa, más de 2 niveles contraindicación absoluta. Un solo nivel no contraindica ningún deporte de impacto, no de contacto, porque el rugby no es un deporte como hablábamos ayer del polo, no es un deporte de contacto, es un deporte de colisión. Entonces, 2 niveles no contraindica. 2 niveles no contraindica, perfecto. Y en el caso de fútbol, que no es de colisión, es de impacto pero no de colisión. Y acá aparte es el deporte más jugado en el mundo. Si está fusionado, juega. Con 3 niveles. No, con 2. 2 niveles, 3 niveles ya, ¿le contraindicaría jugar al fútbol? El tema es el cabezazo. Está bien, por eso. Pablo. Esa es la respuesta que quiero saber. 3 niveles no lo dejarías, le dirías que ya se dedique al ajedrez. Cambio de disciplina. No, Empiece, al tenis. Al tenis, está bien. Hay un tema ahí respecto al rugby que estábamos discutiendo acá, que también hay que tener en cuenta de qué juega. Los jugadores de rugby con índice de torque bajo no pueden jugar primera línea. Entonces, con una artrosis de 2 niveles, si bien es contraindicación relativa, no sé si puede jugar en primera línea. Claro. Te diría que de segunda y tercera está en ¿Y un básquet? gris. ¿Básquet? Sí, ¿por qué no? Hasta 2 niveles, sí. Hasta 2 niveles, sí. Yo tuve que dejar, porque tengo 3 niveles fusionados y tuve que dejar el básquet por eso. Igual tiene buen conducto, pero está claro que no es lo mismo la primera Mesa 2, línea. y sigo en orden descendiente. Mesa 2. Coincidimos también vía anterior, disectomía y colocación de 2 case autosustentables. Se habló acá en la mesa también de colocar hueso autólogo y no sustituto. Mesa 1 está en la misma línea, entonces les pregunto, si están en la misma idea o tienen otra idea. No, inicialmente. Misma idea. Y acá entonces les pregunto a ustedes, case autosustentable dijo la gran mayoría menos una sola mesa. Pero se las pregunto a ustedes, la pregunta se las hago a ustedes. ¿Hasta cuántos case autosustentables ponen? Hay gente que ha puesto hasta 4. 3. ¿Todos ponen 3? ¿Máximo? Bien. Máximo 3. 3. Yo máximo 2. Más de 2. Ok. ¿Seguimos a ver cómo terminó? Es el resultado intraoperatorio. Opinen sobre el... Bien. Bueno, acá mejor que... todos están de acuerdo que está bien la cirugía, que quedó bien. ¿Alguna crítica? Parece que quedó un osteofito, ¿no? Ahí. Son chiquitas, ¿no? Son chiquitas. Vamos a darle, ya que no está, démosle, digamos de todo. Así es. Tiene razón Felipe, bueno, también se dio cuenta Balaco, entonces en intraoperatorio sacó el tornillo de arriba. Es el resultado final. No, lo que pasa es que al poner cajas tan bajas no da la sensación que abra bien los forámenes, ¿no? Ese es el tema. No logró uno de los objetivos de la caja, que es abrir el foramen. Y son medio bajitas. Hacer lordotizantes conservó la lordosis. No, pero el foramen se lo descomprimió también directamente con... Habría que ver una oblicua, ¿no? ¿Habrá alguna oblicua post? No. Lo hablamos Balaco. Pongamos una oblicua o una nueva TAC postquirúrgica, ¿no? Yo lo que creo, Pablo... ¿Quién es? Felipe, yo lo que creo es... No sé quién está hablando. Yo. Felipe. Ah, Felipe. Lo que creo específicamente es cómo llegar a la parte posterior. En todos estos casos así, y yo no sé si llegaron tan bien a la parte posterior, porque en los 2 niveles se ve que quedó pared posterior en los 2 niveles. Yo me esmero con el drill
con la punta diamantada y quizás con la asistencia de microscopio, llegar exclusivamente hacia atrás. Claro. Es decir, tocar todo el ligamento, inclusive si puedo lo saco. Bueno, pero cuando queda pared posterior, la descompresión es mucho menor. Sí. Bueno, además está decir lo que todo el mundo sabe, ¿no? La descompresión es directa e indirecta, ¿no? Sacar el osteofito, pero además levantar con la caja o el foramen, ¿no? Reabrir el foramen. Fue operado con quizá acá no faltó un poquito de cada con cosa, microscopio. ¿No? Y poniendo la acentuación en el foramen. ¿Y clínicamente cómo anduvo? Dice que bien. Bueno. Sí, Pablo, acá, en la mesa 5. Dos cosas. La primera es una pregunta en general para todos. Si creen que el hecho de tener un segmento fusionado hace que el osteofito se reabsorba. Primero, si no es necesario sacar. Y segundo, que las cajas están un poco adelante. A nosotros nos ocurrió de que cuando ponemos cajas intersomáticas, si no comemos, como dice Felipe, viene atrás y la caja no entra, queda afuera. Sí, también podría ser eso, ¿no? Yo creo que, a ver, ¿quieren contestar lo del osteofito y se reabsorbe o no? No, a mí eso no. Me gustaría conocer, porque seguro que estamos, este es justamente controversias, conocer la opinión del doctor Tanaka, ¿qué le hubiera hecho? Perfecto. El micrófono, por favor, para el doctor Tanaka. Gracias. Muchas gracias. En este caso, yo haría lo máximo posible para resolver los síntomas de la raíz que está generando síntomas, inclusive la estenosis de múltiples niveles que tiene este paciente, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer el esfuerzo posible para resolver el tema de las raíces que están causando síntomas y también los síntomas neurológicos, y a veces hay que usar un bloqueo de raíces nerviosas. Yo trato de limitarme a una raíz, como en este caso C6 o C7. Después voy desde posterior, hago una laminotomía. Solo hago descompresión de una raíz. Una. ¿Por qué? Porque hay muchas estenosis foraminales que son asintomáticas. Por eso que tenemos que hacer lo posible para tratar de limitarnos a una. En general hay una sola de las raíces la que está causando los síntomas. No 2 ni 3 tampoco. Con una quizás es suficiente. El paciente se hizo 2 bloqueos periradiculares y calculo que la caja es puesto para evitar el síndrome adyacente, el disco de abajo. Pero se hizo 2 bloqueos. ¿Seguimos? Bueno, gracias. ¿Por qué no el profesor Tanaka quizá no viene a una de las mesas, a la mesa 1? Gracias. Vamos con el siguiente. Vamos con el otro caso. ¿Mostró la resonancia post-op? A ver. Ah, mira. Perdón, ahí está. Y arriba a la derecha se ve un poquito de osteofito. Mira. El axial, sí. ¿Lo probamos, Abalaco? ¿Lo probamos? Bien. Decir que sacó un 4. Lo estaba matando, no mostraba el resultado.
¿Todos asisten con el spreader que es para la disectomía en la parte posterior o alguien no lo usa? Para la parte Caspar. ¿Spreader Caspar? ¿Alguien no usa Caspar? Para hacer extracción intersomática, el Caspar. Claro, claro. ¿Vos no usás? Clauor. Pero para hacer la Pero el extracción. Caspar te sirve para distracción. No pone los pines. No, el Caspar no. Continuamos. Sí, entendí. Paciente 38 años, braquialgia bilateral, a predominio derecho, irradiación escapular, 2 meses de evolución, asintomático, o sea, evoluciona rápidamente en 2 meses de estar asintomático a un síndrome piramidal con hiperreflexia, clonus, una escala visual de 7 en 10 y un JOA 13/17. Bien. Esas son las radiografías. No sé si alguien ve algo o si no, seguimos. Continuamos, ¿Hay otra imagen parecen más? normales. Y esa es la resonancia magnética. Disco grande. ¿Hay algún otro estudio más? No. Aquí vamos a discutir 3 minutos más o 2, porque ya nos Sí. quedamos sin tiempo. Bueno, damos los 3 minutos de discusión. Si alguien quiere algún otro estudio, no sé, creo que no hay más estudios prequirúrgicos, ¿no? No. No hay nada. Bueno, es otro diagnóstico ahora, ¿no? Hoy le pregunté a una mesa, le pregunté qué diagnóstico. La mesa 3, me podría decir qué diagnóstico daría. Gaby, te escuché hablar poco, Gabriel. Ah. Nosotros siempre pedimos tomografía en un paciente que se va a operar, Sí. por si está calcificado. Bueno, obviamente que Marcelo manda lo positivo. Bueno, ¿qué diagnóstico le darías, Gabriel? Así estamos todos, a ver si estamos todos de acuerdo en el diagnóstico. No hay. De lo que hablábamos, que yo también, todos le pediríamos una tomo. Aplácelo, Balaco. Nos parecía en la mesa que es una estenosis congénita del conducto de 3 niveles con una hernia central en 5-6. Grande. Creo que es importante con la tomo definir un poco Sí. el acceso. Tiene descompresión ventral al 5-6 casi seguro, pero hay que ver qué hacemos con el canal estrecho, con la TAC definir. Y síntomas de tetraparesia, ¿eh? Tiene síntomas medulares. Bueno, le damos los 3 minutos para discusión en cada mesa y después vamos en orden ascendente ahora. Nosotros somos los Tanaka Boys. We are the Tanaka Boys Club. Tanaka Boys Club. No, me encanta esa caja. Tómatela, loco. Pablo. Hacelo más. Ya estamos. ¿Sí? Tanaka. Lo que pasa es que también hay otros que pueden hacer la aminoplastia pura, porque viste que con la aminoplastia después el disco se rica, ¿eh? Claro. Está demostrado eso. Sí, sí. Ya estamos, nosotros ya sabemos. ¿Con el doctor Tanaka? Él, con él. Ustedes van a decir lo que opinó el doctor Tanaka. La opinó. Nosotros somos TSG. Bueno, la primera opinión parece que se acaba de formar un grupo que es el TSG, en la mesa 1, que es el Tanaka Spine Group. Y aparentemente, bueno, ellos nos van a contar un poco lo que se decidió en esa mesa, en el que está además la opinión del profesor Tanaka.
Que lo diga alguno de ustedes. Bueno, doctor Tanaka, dígala. Sí, este es un paciente con mielopatía cervical causada por una hernia de disco mediana. Y quisiera confirmar que no está osificado o que no hay una combinación con un ligamento posterolateral osificado. Si se confirma, hago un abordaje anterior, descompresión anterior y fusión para ver el nivel de C5, C6, nada más. ¿Es that also? De descompresión anterior, C5, C6. Y con respecto al conducto estrecho, ¿no le preocupa el conducto estrecho? Como ya le dije en mi segunda conferencia, uso injerto de hueso ilíaco sin placa. Ese es mi procedimiento. Injerto de hueso ilíaco. ¿Quién es el vocero de esa mesa? D'Annunzio. ¿El doctor Cal? D'Annunzio. Guillermo. No, acá dos, esta es la dos. Ah, esta es la 2, perdón. D'Annunzio es, dale. No tenés micrófono. Ahora. Acá está un poquito dividido, pero en términos generales lo que se decidió acá es la resección del disco 2, 3, 4, 5, 6 con una colocación de un cage autosustentable. También se habló de disección, extirpación del disco supra e infrayacente, y también se habló de la resección del disco C5, C6 y descompresiva vía posterior con laminoplastia. Está muy dividido, si hace falta. No sé. Solamente ese disco. Pero en términos generales, operar ese disco y controlarlo. Eso es mesa 2, básicamente lo mismo que la 1. Sí. Liberación artrosis. ¿Y no les preocupa el conducto estrecho tampoco a ustedes? No. Una laminoplastia vía posterior. Es agudo los síntomas, 2 meses de evolución, el canal estrecho hasta ahora lo ha traído. Como tiene tanto síntoma medular. Ok, mesa 3. Mesa 3. Bueno, en mesa 3 ganó la opción de ir por adelante. Pero está dividido, también fallo dividido. Ganó la opción, dije, de ir por adelante. Que no es la tuya. Que no es la mía. Entiendo. Pero ir por adelante y hacer disectomía de 2 niveles. Ajá. Con cajas autosustentables de 2 niveles y después evaluar en el futuro si es necesario hacer algo posterior. Algo posterior puede ser una laminoplastia. Algo posterior. Algo posterior. La opción que quedó en franca minoría es tratar primero con una laminoplastia y evaluar después si es necesario hacer un gesto anterior en C5, C6, que Está generalmente en la experiencia del que propuso esa opción no es necesaria. Está bien, y yo le pregunto, porque los que defienden eso han demostrado, y hay muchos trabajos publicados que muestran cómo se reduce la hernia con la laminoplastia. ¿No? La estadística fue 99-1. Mesa 4. Mesa 4. Veníamos con la idea de hacer una laminoplastia primero sola, fuimos al Tanaka Spine Group y el doctor Tanaka nos sacó que sí, es una mielopatía causada por la compresión discal, así que abandonamos eso, vamos por una disectomía anterior, fusión de ese segmento de 1 por arriba, mínimo, y eventualmente el doctor Cal proponía también eventualmente una laminoplastia. ¿Una qué? Laminoplastia considerando que tiene un componente congénito de estenosis. ¿Después, el mismo día? No. No, yo creo que lo agudo es la hernia disco asociado a un conducto estrecho, como dijo Gabriel. Creo que lo nuevo es la hernia disco. Creo que le haría la hernia disco y vería cómo anda el paciente. Si hace falta, le haría una descompresión posterior. ¿Un solo disco o los 2 discos? Acá mesa 3 dijeron los 2, que supongo que debe ser ese y el de abajo, ¿no? ¿El de arriba? Yo creo que... 4, 5, 5. ¿Y no te preocupa el 6-7? Sí. Que está negro, que está... ¿No les preocupa? Ahí vuelvo, Guille. ¿No les preocupa? Lo que pasa es que no veo si tiene un MODIC tipo 1, que es lo único que me indicaría hacerle una fusión, digamos. O sea, si tiene un MODIC tipo 1, es decir, tiene un MODIC inflamatorio y eso habría que fusionarlo. Si no,
es algo que uno puede esperarlo. La columna está toda fea, digamos, no está, digamos, tiene el disco de arriba tampoco está bueno. Creo que lo nuevo es la hernia de disco central que tiene ahí, pero tiene un componente de un conducto estrecho congénito importante. Por eso me parece que si con el disco ese solo no alcanza, por la afección de las vías largas, creo que hay que hacerle algo posterior. Y si nos preocupara tanto el disco de arriba o el disco de abajo, ¿a alguien se le ocurriría hacer un reemplazo discal? ¿Podría ser opción o el conducto estrecho lo contraindicaría? Que dicen que es una contraindicación relativa, ¿no? Reemplazo discal. Yo no le haría, pero la literatura lo avala para patología retrodiscal solamente en mielopatía. Está avalado. En Estados Unidos hay gente que lo hace. Por eso. Pero no, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, se hace. Más teniendo en cuenta que tiene un disco arriba que no está del todo bien, otro disco abajo y que empezás a sumar niveles de fusión y a sobrecargar discos vecinos, ¿no? Hay un artículo de Río sobre hernias discales, con patología, hernias discales blandas con mielopatía cervical y él avala el reemplazo discal. Sí, por eso digo. Totalmente avalado. Así que sería otra opción más. Pero como nadie hasta ahora... ¿Mesa 4? Mesa 5, digo, perdón. Acá estamos todos de acuerdo en que hacemos tratamiento por vía anterior. En eso hay consenso. Después hay una controversia entre los que quieren hacer 2 y 3 niveles y los que quieren hacer 2 niveles entre si son los 2 de arriba o los 2 de abajo. Así que el consenso dijo que hacemos 3 por adelante. 3 niveles. Fundamental tener un ataque después para ver el componente óseo y después de los 3 niveles evaluar la posibilidad de una vía posterior si es necesario con la laminectomía y fusión por ser 3 niveles. Claro. 3 niveles. Bien. La última mesa, la mesa 6. Sí, también coincidimos en que vamos por adelante en 2 niveles y eventualmente queda para ver la evolución si después se hace, ahí hay un fallo dividido, o una laminoplastía o una laminectomía. Si ya se fusionó adelante, los que piden la laminectomía dicen ya está fusionado, entonces lo fusionamos. Pero bueno, es lo que queda. Pero el algoritmo sería primero por adelante en esos 2 niveles y ver cómo evoluciona. Bueno, vemos qué hizo el doctor Balaco. Yo lo voy a defender a mi amigo Balaco. Seguramente que la tomografía está pedida. Y bueno, voy a opinar también. C6 y C7 parece, no sé si un MODIC 1 o un MODIC 2, habría que tener un T1, pero parece un disco bajo, que no me preocuparía tanto. Bueno, esa es la solución quirúrgica. ¿Alguna crítica? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, seguimos. El paciente, esa es la resonancia posoperatoria, y el paciente a los 9 meses comienza con parestesias, disestesias y signos de mielopatía, síndrome piramidal. Y esa es la resonancia en el postoperatorio de 9 meses. ¿Y ahora? Impresiona que el disco de arriba también está mucho ¿Lo más. tenés ahí? Y ahora, los que proponían 3 niveles, no les pregunto nada, porque tenían razón. Los que proponían 2, casi que tampoco les pregunto nada, porque casi que tenían razón. No, el de 2 está bien, el de 3 no, si el disco de abajo está bien. Todavía. Por eso. Una pregunta, acá estamos viendo, quisiéramos saber los que opinan 2 niveles, ¿qué 2 niveles le harían? Ellos dijeron C4, C6. 4, 6. Pablo, perdón, pero a mí me parece que no es una cuestión de niveles, es una cuestión de que todavía queda resto discal ahí, ¿no? Me parece que no fueron bien hasta el fondo y... ¿Vos crees que es el mismo nivel? Hay resto discal, sí, para mí es el mismo nivel. Mirá. Acá la mesa creo que opina lo mismo. ¿Y entonces qué le haría a mesa 2? ¿Qué haría? ¿Reoperaría el mismo nivel o le haría ahora una vía posterior? No, iríamos vía posterior a una laminoplastía. Vía posterior con laminoplastia. Mesa 1, profesor Tanaka.
¿Qué le haría ahora? Aquí la TSG opina que es un problema un error en cuanto a la remoción del osteofito. Es una balaco síndrome. No, es un caco síndrome. Todos tenemos esto. ¿Quién no? Bueno, pero este es de balaco, boludo, que se haga cargo. Qué lindo, cómo te gusta tirar bombita. Nos está esperando el café, dale. Mesa 3. ¿Qué dicen ahora? La mesa 3 ahora haría abordaje posterior. ¿Qué es lo que vos querías, Osvaldo? Tenías razón, Osvaldo. No, era. ¿Porcentaje 100%? ¿Mesa 3 o...? Bueno, ahora todos vamos por posterior, todo el mundo va por posterior. ¿Sí? ¿Alguna propuesta distinta? O ustedes ya lo fusionaron por adelante, ustedes no tienen este problema. A ustedes no les va a pasar esto. Mesa 6, que proponía también un disco solo. Ahora, Carlos. No, 4-6. 4-6 eran. Sí, 4-6. ¿Y ahora le harías una vía posterior también? Y sí, ahora sí, porque ahí tiene todos los síntomas ya de lo que uno pensaba, de lo que uno sospechaba, pero que bueno, al hacer 2 discos a lo mejor. Pero ahora, bueno, con el diario del lunes, está claro. El lunes sí. ¿Cómo lo resolvió, Marcelo? Una laminoplastia. Con una laminoplastia posterior. No sé si ahí está el resultado. Bueno, estábamos bien. Bueno, lo apuramos un poquito en honor al tiempo, porque ya son las 5 de la tarde y veníamos medio atrasados, así que muchas gracias. Gracias.